muertos serán arrebatados. Los muertos en Cristo no se perderán nada, ni los que estén vivos aún tendrán ventaja alguna sobre ellos. Los muertos solo deben cumplir un requisito: que hayan muerto en Cristo, si se pudiera decir así. Esto es en comunión con Él, siendo Él la fuente y atmósfera de su vida. Por consiguiente, para nosotros que aún estamos vivos, este tiene que ser el único requisito para irnos en el rapto: estar en Cristo. Y allí lo que muchas veces nosotros enseñamos, que lo dice la palabra y que nos pone a cierto punto en controversia con algunos otros grupos que pretenden enseñar también la Biblia. Nosotros predicamos lo que dice el Señor. Hay oportunidad para salvarse mientras estamos vivos, porque bien lo dice el escritor de Hebreos, ya al final de su epístola: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Es decir, que si llegamos a morir sin Cristo, lamentablemente esa persona está perdida. La única garantía para tener vida eterna es haber aceptado a Cristo mientras estamos vivos. Ese es el mensaje de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y añade los versículos 17 y 18: porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que rehúsa creer en Él, y ese creer en Él está hablando de un estado, vamos a decirlo así, de vida, estando vivo. El que rehúsa creer en Él no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso es que el apóstol Pablo hace énfasis acá, que cuando se habla acá de estos muertos, se está hablando de todos aquellos creyentes que hicieron pública su fe en Cristo mientras vivían, pero murieron antes de que Él viniera. Ok. El rapto entonces tendrá lugar de una manera súbita e inesperada. Jesús les recordó a quienes lo escuchaban que cuando llegó el diluvio, la gente no había recibido más advertencia que la predicación de Noé. Esto me hace ver a mí: los que se salvaron en el tiempo del diluvio fueron los que entraron en el arca, pero el que se rehusó creer la predicación de Noé, que según nos deja ver el escritor sagrado, pudo haber durado un promedio de 120 años, que fue el tiempo que Noé invirtió en la construcción del arca. Toda esa gente que se rehusó creer a la voz de Noé y al testimonio que tenían allí a plena vista. Noé estaba haciendo un gran barco en una llanura. No tiene sentido si el mar quedaba lejos. Eso era testimonio de que se avecinaba algo, pero se rehusaron a creer en la predicación de Noé y no entraron en el arca. Vino el diluvio y ¿qué pasó? Se lo llevó a todos, como dice el escritor sagrado. Solamente se salvaron Noé, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos, porque creyeron a esa predicación de Noé. Asimismo hoy solamente van a participar de este evento todos los que estén en Cristo, hayan muerto o vivan todavía hoy. Todas las cosas entonces seguirán su marcha normal hasta el mismo momento del rapto. Entonces se producirá la venida de Cristo en busca de sus santos sin previo aviso alguno. Hay quienes tratan de relacionar la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios con la 7ª trompeta de Apocalipsis capítulo 10 versículo 7. Pero lo cierto es que los sucesos relacionados con las 7 trompetas no tendrán lugar en el momento del rapto. El rapto sucede antes. La Biblia no especifica
¿quién es el arcángel? La tradición tardía entre los sabios judíos imaginaba la existencia de 7 arcángeles, entre los que se incluía, según ellos, a Gabriel. Sin embargo, la Biblia solo lo llama ángel, mientras que Judas, versículo 9, le da a Miguel el título de arcángel o jefe único de los ángeles. Por otra parte, es posible que voz de arcángel signifique una voz como de arcángel. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 dice Juan que la voz del Cristo glorificado es como el sonido de una potente trompeta. Zacarías capítulo 9, versículo 14 representa a Dios tocando la trompeta. Por consiguiente, parece bastante probable que el grito, la voz y la trompeta solo sean 3 maneras distintas de describir y resaltar la misma cosa. El grito de Dios, el llamado de Dios, dando la orden para que Cristo vuelva a la tierra. Esto significaría también que el grito, la voz y la trompeta serán oídas en el cielo, no en la tierra. Así se produciría entonces el llamado arrebatamiento o rapto de la iglesia, sin señal previa alguna que se pueda ver o escuchar en la tierra, tal como lo enseñan el mismo Pablo y el mismo Señor. Esto significa además que no va a haber tiempo para conversiones o preparaciones de último minuto. Va a ser intempestivo, va a ser de repente. Esto nos enseña a nosotros la iglesia que debemos estar siempre preparados, porque vuelvo a repetir el versículo de Mateo 24:36, el día y la hora nadie sabe, hay que estar preparado. Pablo termina su explicación acerca del rapto o arrebatamiento diciendo que siempre después de esto estaremos con el Señor. En todos los sucesos que seguirán, nosotros estaremos siempre con Él. Esto será lo más importante de todo. Nos debe dar aliento en darnos cuenta de que ese gran momento se aproxima con vertiginosa rapidez. Lo que sucede a nuestro alrededor, el mundo convulso y todas las crisis que están en vigencia hoy o que se avecinan sobre el mundo, nos dicen que algo se aproxima. Nosotros debemos estar atentos, como dice Mateo 25:13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. Soy su hermano en Cristo y pastor Alexis Sandoval. Estamos en la iglesia Cristo Salva Centro, la cual está ubicada en la calle Prolongación Ibarra, número 3, entre tercera y cuarta calle del sector 1 de Mayo. Ahí estamos a sus órdenes los días martes y jueves con nuestros servicios de 6 de la tarde a 7:30 de la noche. Nuestros días domingo con la escuela dominical en sus 2 turnos de 8 de la mañana a 10:30 y de 10:30 de la mañana a 2:30. Los días sábados también tenemos unas escuelas especiales que las hemos llamado escuelas de capacitación, donde preparamos a todos los creyentes de la iglesia y a todos aquellos que quieran venir a hacernos compañía en la obra misionera, en la obra de evangelización que el Señor encomendó al mundo. Esta programación ha llegado a ustedes por cortesía de la prestigiosa emisora Rema 105.1 FM, la cual está bajo los auspicios de nuestros hermanos ministros Leopoldo Indriago y Francis de Indriago. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde rica y poderosamente. Amén.